Es tu culpa. Ni siquiera pudiste llevar bien a nuestro hijo. Las palabras de mi esposo, David, me atravesaron como cuchillos mientras yacía en la cama del hospital, aún recuperándome de la cirugía de emergencia. Las lágrimas no dejaban de caer mientras lo observaba caminar de un lado a otro en la habitación estéril, su rostro deformado por la ira y el dolor. Lo intenté, hice todo lo que los doctores dijeron, mi voz era apenas un susurro. Pues no fue suficiente, ¿verdad? 3 años de matrimonio y no puedes darme un hijo sano. Se pasó las manos por su oscuro cabello con frustración. Mientras tanto, Rebecca acaba de decirme que está embarazada. El mundo se detuvo. Rebecca, su secretaria. ¿Qué? El monitor cardíaco comenzó a pitar más rápido. Sí, ya tiene 3 meses. El rostro de David se suavizó, pero no por mí, y lo está llevando perfectamente, sin complicaciones, sin riesgos, nada como tus fracasos. Lo miré, mi mente luchando por procesar lo que escuchaba. Esto tenía que ser una pesadilla. Apenas la semana pasada estábamos decorando juntos la habitación del bebé, eligiendo ropa diminuta y soñando con nuestro futuro como familia. Me llamo Rachel Morrison, tengo 32 años, y así fue como mi vida se desmoronó en lo que debía haber sido un martes cualquiera de mayo. 3 días antes, había estado trabajando felizmente en mi jardín, con una mano descansando sobre mi vientre de 6 meses de embarazo mientras plantaba las rosas que David me había regalado por nuestro aniversario. Todo era perfecto, mi embarazo avanzaba bien, nuestro matrimonio era sólido, y estábamos emocionados preparando la llegada de nuestro primer hijo. Entonces comenzaron los calambres. Algo está mal, jadeé, sosteniendo mi vientre. El dolor era intenso, como nada que hubiera sentido antes. Logré llamar a David a su oficina, pero fue directo al buzón de voz. Cuando llamé al escritorio de su secretaria, la voz de Rebecca sonó extrañamente vacilante. Oh, el señor Morrison está en una reunión. No puede ser molestado. Llamé a una ambulancia en su lugar. Las siguientes horas fueron un torbellino de salas de emergencia, voces de doctores y un dolor insoportable. Cuando desperté después de la cirugía, lo primero que noté fue el vacío, tanto físico como emocional. Mi bebé se había ido. David no llegó hasta horas después, oliendo ligeramente a un perfume que no era mío. Ahora, mientras yacía en esa cama de hospital escuchándolo confesar su infidelidad y culparme por nuestra pérdida, los últimos 3 años de nuestro matrimonio pasaron por mi mente como una película, y de repente todo tuvo sentido, las noches de trabajo hasta tarde, los viajes de negocio sin explicación, la nueva secretaria que había contratado hacía 8 meses. Quiero el divorcio, anunció, sacando unos papeles de su portafolio. Hice que los redactaran la semana pasada. Rebecca y yo queremos empezar nuestra familia de inmediato. La semana pasada, cuando yo todavía estaba embarazada, cuando aún estábamos eligiendo nombres para el bebé. ¿Tú planeaste todo esto desde el principio? Mi voz se quebró. Seamos honestos, Rachel, has tenido 3 abortos espontáneos en 3 años. Claramente, no estás hecha para ser madre. Rebecca es joven, saludable, fértil. Colocó los papeles del divorcio en la bandeja de mi hospital. Necesito una mujer que pueda darme hijos. En ese momento, la enfermera entró, frunciendo el ceño al ver mis signos vitales elevados. Señor, necesito pedirle que se retire. La señora Morrison necesita descansar. Es la señorita Morrison ahora, corrigió David fríamente, o lo será en cuanto firme estos papeles. 7 años después. La brisa otoñal agitaba los árboles fuera de mi centro médico mientras revisaba expedientes de pacientes. Después de perder a mi bebé y mi matrimonio, canalicé mi dolor estudiando medicina reproductiva. Ahora dirigía una de las clínicas de fertilidad más exitosas del país, ayudando a mujeres que enfrentaban los mismos problemas que yo. Dra. Morrison, la voz de mi recepcionista crujió en el intercomunicador. Hay un David Morrison aquí para verla. No tiene cita. Mi mano se detuvo sobre el teclado. 7 años de silencio, y ahora aparece sin previo aviso. Déjalo pasar, Jenny. El hombre que entró por la puerta era una sombra del ejecutivo seguro y exitoso que me había abandonado en aquella habitación de hospital. Sus trajes caros habían sido reemplazados por unos jeans gastados y un suéter descolorido. Profundas líneas marcaban su rostro, y su cabello comenzaba a encanecer en las sienes. Rachel, su voz temblaba. ¿Te ves? ¿Estás bien? ¿Qué quieres, David? Mi voz era profesionalmente neutral, el mismo tono que usaba con pacientes difíciles. Se dejó caer en la silla frente a mi escritorio, con los hombros caídos. Necesito tu ayuda. Mi clínica tiene una lista de espera de 6 meses. ¿Puedes pedir los formularios en recepción? No ese tipo de ayuda.
pasó las manos por su cabello canoso. Un gesto tan familiar que hizo que mi corazón doliera a pesar de todo. Rebecca, se llevó todo. Me recosté en mi silla, esperando. Jamás estuvo embarazada, confesó, mirando al suelo. En aquel entonces, cuando te dejé, falsificó la prueba de embarazo. Me engañó durante meses diciendo que tenía complicaciones y luego fingió un aborto espontáneo. Una risa amarga escapó de mis labios. El karma tiene una forma de cerrar el círculo, ¿no crees? Eso fue solo el principio, continuó. Después de casarnos, siguió inventando excusas sobre por qué no podía quedar embarazada. Mientras tanto, desviaba dinero de mis cuentas a inversiones privadas. El mes pasado, pidió el divorcio y sus abogados revelaron que tenía pruebas de que yo estaba malversando fondos de mi propia compañía. ¿Lo estabas haciendo? No, levantó la cabeza bruscamente. ¿Pero falsificó mis firmas también? La compañía le creyó. Estoy bajo investigación. Perdí mi trabajo, mi reputación, todo. Lo estudié en silencio, recordando la última vez que nos sentamos frente a frente, en la oficina de nuestro abogado, mientras él apresuraba el divorcio para casarse con Rebecca. Escena de flashback. Después de que David me dejó en el hospital, pasé semanas en una niebla de dolor y depresión. Perder a mi bebé y a mi matrimonio el mismo día casi me destruyó, pero una persona se negó a dejar que me rindiera, la doctora Sarah Chen, mi especialista en fertilidad. Canaliza tu dolor en un propósito, me dijo durante una de nuestras consultas de seguimiento. Entiendes lo que estas mujeres pasan de una manera que la mayoría de los doctores nunca podría. Se convirtió en mi mentora mientras volvía a la escuela, guiándome a través de la Facultad de Medicina y mi especialización en medicina reproductiva. El trabajo era agotador, pero me daba una razón para levantarme cada mañana. Mientras reconstruía mi vida, de vez en cuando escuchaba noticias sobre David y Rebecca a través de amigos en común. Su lujosa boda 3 meses después de nuestro divorcio, su mansión en los suburbios, el guardarropa de diseñadores de Rebecca y los autos de lujo, todo financiado por el éxito de David, pero nunca hubo un bebé. Regreso al presente. ¿Dónde estás viviendo ahora?, pregunté, notando las ojeras bajo sus ojos. En un albergue para hombres en la calle 7, su voz se quiebra. Rebecca se quedó con la casa, los 2 autos, sus abogados fueron implacables. Ella había estado planeando esto durante años, documentando todo, construyendo su caso. Justo como él había planeado dejarme, teniendo los papeles de divorcio listos mientras aún llevaba a su hijo. Sé que no merezco tu ayuda, susurró, pero eres la única persona en la que pude pensar que podría entender, que podría perdonar. ¿Perdonar? La palabra sabía a cenizas. Me culpaste por perder a nuestro bebé. Me abandonaste en el hospital para casarte con tu secretaria embarazada. ¿Quién? Sorpresa. Nunca estuvo realmente embarazada. ¿Y ahora quieres perdón? Por favor, Rachel. Sé que no lo merezco, pero necesito un lugar donde quedarme. Solo por unas semanas hasta que pueda resolver las cosas, imploró David, con los ojos llenos de desesperación. Miré al hombre que una vez amé, recordando cómo se arrodillaba junto a nuestra cama todas las noches, hablando con mi pancita embarazada, el mismo hombre que luego me culpó por perder a nuestro hijo, el mismo hombre que había planeado su escape mientras aún llevaba a su bebé. En realidad, dije, abriendo mi laptop, te estaba esperando. Su ceño se frunció en confusión. Rebecca se contactó conmigo hace 6 meses, continué, girando la pantalla hacia él. Quería compartir una información interesante. En la pantalla había un hilo de correos electrónicos entre Rebecca y yo, junto con documentos escaneados. El rostro de David palideció al reconocerlos. Esos son de hace 3 años. Sí, cuando comenzaste a malversar dinero para financiar tu adicción al juego. Hice clic en más documentos. Rebecca no falsificó nada, David. Ella solo guardó las pruebas. ¿Cómo supiste? ¿Sobre el juego? Ahora soy parte de la junta de 3 hospitales importantes. La gente habla, especialmente de un CEO que pierde millones en juegos clandestinos de póker. Saqué una carpeta gruesa del cajón de mi escritorio. Tu exasistente Carl fue particularmente hablador después de que lo despediste por incompetencia, cuando descubrió tus pérdidas. David se desplomó en su silla, los últimos vestigios de su orgullo desmoronándose. Escena retrospectiva, 6 meses atrás. Estaba revisando archivos de pacientes cuando mi secretaria anunció la visita de Rebecca. Entró, perfectamente arreglada como siempre, con un maletín de diseño. Doctora Morrison, dijo, sentándose sin que la invitara. Necesito tu ayuda para acabar con tu exmarido. Le levanté una ceja. ¿Perdón? David no es el hombre que ninguna de las dos pensábamos que era. Sacó una memoria USB,
Ha estado jugando con el dinero de la empresa durante años. Al principio, pensé que podría ayudarlo a detenerse, pero negó con la cabeza. Necesita enfrentar las consecuencias. ¿Por qué venir a mí? Porque eres la única persona que podría entender por qué esto debe hacerse. ¿Y por qué? Dudó. Te debo una disculpa. Nunca estuve embarazada en ese entonces. Solo quería lo que tú tenías. Regreso al presente. Rebecca y yo llegamos a un acuerdo. Le dije a David. Ella expondría tus crímenes financieros y de juego, y yo la ayudaría a asegurarme de que enfrentaras las consecuencias adecuadas. ¿Ustedes trabajaron juntas para destruirme? Su voz se quebró. No, David, te destruiste a ti mismo. Nosotros solo nos aseguramos de que no pudieras lastimar a nadie más. Presioné el intercomunicador. Jenny, por favor, envíalos. La puerta se abrió, y dos hombres de aspecto serio con trajes entraron. Sr. Morrison, soy el agente Phillips de la Unidad de Delitos Financieros del FBI. Necesitamos que venga con nosotros. El arresto de David fue titular en toda la ciudad. CEO arrestado por malversación de fondos y fraude. Mientras lo veía ser conducido esposado, no sentí alegría, solo un profundo sentido de cierre. Flashback. 3 meses después de que David se fuera, después de mi tercer aborto espontáneo y el divorcio, descubrí algo crucial durante mi recuperación. Mi incapacidad para llevar un embarazo a término no era solo mala suerte, como sugerían los médicos anteriores. Tenía una condición autoinmune no diagnosticada que podría haber sido tratada si se hubiera detectado antes. Este descubrimiento lo cambió todo, no solo para mí, sino para mis futuras pacientes. Regreso al presente. El juicio duró 6 semanas. Testifiqué sobre los primeros signos de adicción al juego de David, como el dinero empezó a desaparecer de nuestras cuentas conjuntas incluso antes de que terminara nuestro matrimonio. Otros testigos se presentaron, empleados de casinos, jugadores de póker clandestinos, socios de negocios. El testimonio de Rebecca fue particularmente condenatorio. Detalló cómo descubrió su adicción, trató de ayudarlo a dejarla, pero finalmente se dio cuenta de que era imposible alcanzarlo. Presentó años de pruebas documentadas, extractos bancarios, firmas falsificadas, registros manipulados de la empresa. El acusado, David Morrison, es sentenciado a 8 años de prisión federal, anunció el juez. Mientras lo conducían fuera, David me miró por última vez. Lo siento, dijo con los labios. Pero esta historia no se trata de la caída de David, se trata de lo que vino después. Mi clínica de fertilidad se expandió a un centro de investigación médica completo. Fuimos pioneros en nuevos tratamientos para mujeres con problemas de fertilidad autoinmunes. La condición que había causado mis abortos espontáneos se conoció como síndrome Morrison en la literatura médica, y nuestros protocolos de tratamiento ayudaron a miles de mujeres a llevar a término embarazos exitosos. Un año después de la condena de David, recibí una visitante inesperada. Doctora Morrison, una joven se encontraba en la puerta de mi oficina, las manos nerviosas aferradas a su bolso. Soy Lisa, la hermana de David. No había visto a Lisa desde el divorcio. Ella se había puesto del lado de su hermano, creyendo sus mentiras sobre mí. Te escucho, dije, señalando la silla. Estoy embarazada, susurró, y ya he tenido 2 abortos espontáneos. Los médicos no pueden averiguar por qué. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sé que no merezco tu ayuda, pero... Abrí el cajón de mi escritorio y saqué un expediente médico. Necesitas hacerte una prueba para el síndrome Morrison. Es hereditario.